1945, dos esculturas dedicadas a representar al hombre y mujer promedio en Estados Unidos se exhibieron en el Museo Estadounidense de Historia Natural. Basados en medidas tomadas a decenas de miles de hombres y mujeres jóvenes, fueron llamados Norma y Norman. El mismo año, se lanzó un concurso para hallar una encarnación viviente de Norma. Normal es comúnmente usado como sinónimo de típico, previsible o incluso correcto. Bajo esa lógica, la mayoría de la gente debería encajar la descripción de normal. Sin embargo, ninguna de las casi 4.000 mujeres que participaron en el concurso se parecieron a Norma, la mujer supuestamente normal. Este rompecabezas no es único tampoco para Norma y Norman. Una y otra vez, las llamadas descripciones normales de nuestros cuerpos, mentes y percepciones han igualado a casi nadie. Y aún, mucho del mundo se construye alrededor de una base de normalidad. Entonces, ¿qué significa realmente normal? ¿Y deberíamos confiar tanto en ello? En estadística, una distribución normal describe un conjunto de valores que cae a lo largo de una curva de campana. El promedio o media de todos los valores está en el mero centro y la mayoría de los valores caen en la joroba de la campana. Estas curvas pueden ser altas, con la mayoría de valores en un rango limitado, o largas y planas, con solo una leve inclinación hacia el promedio. Lo que hace a la distribución normal es que sigue su forma curva. La normal no describe a un solo punto de datos, sino a un patrón de diversidad. Muchos rasgos humanos, como la altura, siguen una distribución normal. Algunas personas son muy altas o muy bajas, pero la mayoría se encuentra cerca del promedio general. Fuera de la estadística, normal comúnmente se refiere a un promedio como el número tomado de la parte más gruesa de la curva de campana, que elimina toda matiz de la distribución normal. Las dimensiones de Norma y Norman surgieron de esos promedios. Aplicado a los individuos, si alguien es considerado normal, usualmente depende de qué tanto se acercan a este promedio. En el mejor caso, tales definiciones de normal no capturan variación, pero a menudo nuestros cálculos de normal son aún más defectuosos. Por ejemplo, el IMC, o el índice de masa corporal. El IMC es una medida de peso relativa a la altura, con diferentes proporciones cayendo en rangos como bajo peso, peso normal, sobrepeso y obeso. En general, solo los IMC que corresponden a peso normal son considerados saludables, pero el IMC no siempre es un indicador preciso de salud o incluso de lo que es un peso saludable. El IMC no considera un indicador preciso de salud, la distribución de grasa corporal, nivel de actividad física o presión sanguínea. Y sin embargo, aquellos que caen fuera del llamado rango normal son frecuentemente aconsejados de que el perder o ganar peso mejorará su salud. Cuando aplicamos un estándar de normal a toda la humanidad que se basa en información de una rebanada no representativa, no solo estamos escogiendo un punto en la distribución, lo estamos escogiendo de la distribución equivocada. Mucha de la investigación en la ciencia del comportamiento toma ejemplos que son bastante raros, es decir, occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Estas características pueden sesgar normas incluso en investigaciones que no tengan un lazo obvio a ellas. Considera la famosa ilusión óptica de Müller-Lyer. Es normal pensar que una de las dos líneas es más larga cuando en realidad son del mismo largo. Al menos lo es si eres un estudiante estadounidense. Un equipo de antropólogos y psicólogos encontró que otros grupos demográficos eran mucho menos susceptibles. Miembros del SAN del Kalahari no eran para nada susceptibles a la ilusión. Cuando estas limitadas o imprecisas definiciones de normal se usan para tomar decisiones que impactan en la vida de la gente, pueden causar verdadero daño. Históricamente, tales conceptos de normal han sido de gran influencia. El movimiento de eugenesia del siglo XX convirtió en arma el concepto de normal, usándolo para justificar la exclusión, la violencia e incluso la exterminación de los considerados no normales. Al día de hoy, la gente es a menudo objeto de discriminación por motivos de discapacidad, problemas mentales, orientación sexual, identidad de género y otras características consideradas no normales. Pero la realidad es que las diferencias en nuestros cuerpos, mentes, percepciones e ideas sobre el mundo que nos rodea, en resumen, la diversidad, es la verdadera normalidad. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Publicamos nuevos videos sobre todo tipo de temas, desde los beneficios de una mente bilingüe hasta la historia del camino de la seda. Mantente conectado y curioso.